¿Sí? Hola, ahora sí. Sí, Deseo. señor. Pues le comentaba que soy egresado del programa de técnico laboral en sistemas de la institución y pues me pareció chévere el curso de gestión documental y es necesario pues por por una cuestión laboral también. Entonces muy interesado en este curso. Muchas gracias. Perfecto. Bienvenido. Caterine. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Caterina Valencia Serpa, soy estudiante del programa Secretariado Ejecutivo y pues espero que llevarnos bien con todos y pues cualquier duda que tenga poderla consultar con alguna de mis compañeras y igual el programa Gestión Documental ya es una de las pocas materias que me hacen falta para graduarme. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a iniciar la clase, ya son las 7:14. Yo creo y considero que le hemos dado el tiempo pertinente a los demás compañeros. Dios permita que vayan entrando en el transcurrir de la hora de clase. Bien, ayer estábamos hablando de todo el eje temático que vamos a trabajar en esta materia. Retomamos lo que dejamos pendiente ayer con relación a las lecturas que yo les coloqué dentro del Q10. Espero que hayan leído y si no han leído no se preocupen. En el transcurso de mañana pasado, lean con paciencia, lo que no entiendan ni comprendan, por favor, tomen nota y aquí lo resolvemos. Bueno, en la noche de hoy vamos a visualizar una diapositiva relacionada con lo que es un archivo. Entonces, vamos a tener en cuenta, ayer veíamos lo que era un archivo y vamos a introducirnos más en el tema de la materia y espero que todos lo comprendan. Cualquier dudita que vayan teniendo en el transcurrir de la misma, por favor, pueden interrumpir y me preguntan. No hay ningún problema. ¿Oyeron? Entonces, no hay ningún problema para, para, para interrumpir, que yo estoy con gusto para resolver todas las dudas que ustedes tengan. Bien. Entonces, vamos a ver lo que tiene que ver con la materia y dice, les decía ayer que gestión documental comenzó con el nombre de la archivística. Hoy vamos a mirar que la archivística es un proceso por medio del cual nosotros podemos ordenar, clasificar y conservar de manera adecuada los documentos en un lugar determinado, sea física o digitalmente. ¿Esto con qué fin se hace? Cuando tú guardas un archivo, cuando tú archivas un documento, lo haces con el objeto de que lo necesitas, lo requieres para algo importante. Pero si usted lo organiza archivísticamente en una carpeta precisa, automáticamente es fácil y rápida de conseguirlo y no se va a extraviar. De igual manera, los documentos los vamos a ir clasificando y relacionando con el individuo y la organización. Depende de dónde procede el documento y la importancia del documento, así lo vamos guardando. Entonces, la primera clave es ordenar. Y antes de ordenar, lo más importante de toda persona al momento de coger un documento es leer y releer, porque a veces pueden llegar a tus manos documentos en los cuales usted no necesita y ¿qué sucede allí? O no era para usted y ¿qué pasa? Por no leerlo bien recibió un documento que no le correspondía para su dependencia o para usted. Entonces, todo lo que llegue a sus manos debe leerlo muy detenidamente. Entonces,
Cuando nosotros estamos en este proceso de archivar, debemos leer, primero debemos ordenar de acuerdo al eje temático, si son cartas, si son facturas, si son circulares, si son leyes, si son ordenanzas, depende de lo que tú vayas a organizar, lo vas clasificando y mirar en qué carpeta lo vamos a meter para conservarlo. La archivística también se conoce como aquella ciencia que se ocupa de la gestión de documentos, administración y tratamiento técnico de los archivos, así como su función jurídica, administrativa y científica de los mismos. Es una ciencia, ¿por qué? Porque nos está llevando al conocimiento. Toda ciencia nos lleva a un conocimiento y este conocimiento es específicamente de los documentos que manejamos. Mucho cuidado, no solamente los documentos se dan físicamente, se dan también digital. Entonces es clave y fundamental que usted que maneja un computador organice en forma de carpetas toda la documentación. Hay oficinas y yo he notado en algunas oficinas que copian sobre la misma carta, es la repetición de la repetidera, le cambian un texto y no guardan los documentos y fuera de eso imprime y fuera de eso archiva, donde usted en un computador puede, y la tecnología nos ha llevado a cómo es, la tecnología nos ha globalizado en este mundo que nosotros podemos guardar en la memoria de cómo es, del computador, lo podemos guardar dentro de la página web de la empresa y por qué no en tu archivo personal. Y ahora en este momento son pocos los papeles que se están manejando y más con esta pandemia. Entonces, es la clave que uno sepa dónde está determinado documento para encontrarlo. Entonces, volvemos a repetir que un archivo se define como un acervo o conjunto de documentos generados o reunidos y guardados por una persona, ya sea en una entidad pública o en una entidad privada, en desarrollo de la gestión. ¿Qué quiere decir eso? Toda empresa tiene documentos, sean físicos, sean digitales. Hay que saberlos organizar y cuando tú los organizas, a eso se le denomina archivo. Y ese proceso para tú organizar esos archivos es lo que nosotros conocemos como gestión documental. Acá vamos a ver la definición de lo que es un documento. Lo que yo les comentaba ayer, a veces creemos que un documento es solamente una hoja de papel que tiene letra, pero un documento es la información de una idea en un lenguaje, registrada en cualquier medio material. Vea, papel, como lo que conocemos normalmente, cintas magnéticas, como cuál me pueden decir. A ver, ¿quién me dice? Metal. Las cintas magnéticas, ¿quién conoce una cinta magnética? Las cintas magnéticas. Los cassettes, ¿no? Toda esa cuestión. Las que se usaban antes como cassette, lo que se usaban de las películas metálicas. Ustedes saben que hay unos discos duros, hay unos CD que eran plásticos, el acetato que utilizaban para la música. Esos son archivos. Otra forma son lo que son imágenes. Lo que les decía, las imágenes pueden ser un plegable, puede ser una foto, puede ser un pendón, puede ser un pasacalle, una valla, etc. Y los diagramas, los dibujos o figuras pictográficas que nosotros conocemos de la historia de Colombia, por decir algo, en los museos del oro en Bogotá y en Medellín. Un documento lo es tanto un acta como un grabado, una carta, un mapa, un mensaje electrónico, con independencia de su lenguaje y soporte material. Lo que tenga información, no solamente en letra.
usted ve una foto y dice, ay, mira, aquí tenía yo 15 años. Ese día tenía un vestido así, me hicieron una... Eso te hace recordar algo. Entonces, ese documento tiene información, una foto. La Ley General del Archivo dice en el artículo 3º que este es el término con el cual ellos definen lo que es un documento. Entonces, por eso lo resalto allí. Los documentos que constituyen un archivo pueden estar en cualquier medio de soporte de la información. Ya se los dije. Un archivo audiovisuales. ¿Conocen los archivos audiovisuales? A ver, ¿quién me dice? Será, profe, las cintas de video. Los videos que tú recibes permanentemente en tu WhatsApp son archivos audiovisuales que tienen sonido y tienen imágenes y movimiento. Fílmicos. Un archivo fílmico. Las películas. Sonoros. Un audio, una canción. Canciones, Los música. CD, cuando tú te metes a YouTube. Los fotográficos. Fotos. Perfecto, la misma palabra lo dice. Los informáticos. Todo lo que almacenamos en los computadores. En el computador, el periódico, la revista, el plegable, el boletín, todo lo que tenga una información, eso se llama también archivos, se llaman documentos. Pueden tener diferentes formas y diferentes fechas. Bien. ¿Cuál es la importancia que tiene un archivo? ¿Cuál es el fin del archivo? Bueno, eso está directamente relacionado con las necesidades de su utilización por la administración para el desarrollo de su gestión. Si yo soy la gerenta de esta empresa llamada gestión documental, a mí lo que me interesa es toda la información que llegue de donde sea. Yo debo mirar qué son los documentos importantes, urgentes, trascendentales, privados, reservados, porque a nuestras manos pueden llegar de documentos de esa manera. Y de acuerdo a las necesidades, yo le doy un fin exclusivo al archivo. Muchas empresas, muchas oficinas no utilizan el archivo como lo más importante de esa entidad o esa oficina. Creen que el archivo, como les mostraba ayer, es el cuarto de San Alejo, metamos papel en una carpeta, metamos en un saco y guardemos allí. No. El archivo es la historia, es la fuente de la historia de la empresa, la fuente de la historia de tu oficina, la fuente de la historia de tu vida, comenzando con tu registro civil, partida de bautismo y todo aquello que nosotros en el día a día vamos reuniendo. Así, los archivos tienen por meta disponer, oigan, disponer de manera organizada la documentación que conservan. Conservar la documentación. Por eso en estos momentos, no sé si ustedes manejando en las oficinas donde están trabajando, donde han visitado, se han dado cuenta que ya los clips no son metálicos, son plásticos. Han observado que las engrapadoras o grapadoras, como algunos le dicen, ya no son metálicos, son plásticos. ¿Con qué objeto? Con el objeto de conservar ese documento. De la manera que permita la recuperación e integridad de la información institucional y su preservación. Las personas que estudian la archivística son capaces de restaurar un documento que haya sido quemado. ¿Cómo será? ¿Cómo hemos llegado a esa tecnología? Un documento que ya no se le visualizan las letras, un documento que ya está muy deteriorado por el tiempo y esa hoja está amarilla y no se ve. Esos documentos
las personas que estudian esa carrera profesional lo pueden hacer. Por eso es que es muy costoso, por eso es que les pagan muy bien a ese personal que en este momento se está preparando para desempeñar ese cargo. ¿Cuáles son las funciones de un archivo? Dice que la principal función es la conservación de documentos. Y mire lo que dice ahí, ya que la ley obliga a ello estableciendo unos plazos mínimos de conservación. Unos plazos mínimos de conservación, durante los cuales pueden ser requeridas su presentación. ¿Qué quiere decir eso? Ayer hablábamos que aquí en Colombia hay una normatividad, y es lo que vamos a ver en la próxima semana, que nos indica cuáles son y cómo debemos nosotros proceder en la conservación de los documentos. ¿Qué tiempo, qué periodicidad debe durar un documento en cualquiera de los ciclos vitales de los documentos? Entonces, estos documentos se conservan debidamente ordenados y clasificados. Esta conservación proporciona información sobre el funcionamiento y los asuntos tratados por la entidad. El archivo será eficaz cuando se encuentre rápidamente lo que se busca. Les pregunto a ustedes, ¿han ido ustedes a alguna parte a solicitar un documento y le dicen venga mañana, venga pasado, no lo encuentro, usted me trajo la copia? A ver, coméntenme eso. ¿Quién le ha sucedido eso? Que mandan a sacar un documento y cuando lo van a buscar dicen que no lo encuentran, que no lo tienen. Profe, a mí. ¿Sí? Cuéntame. Sí. Fui a la catedral a buscar una partida de bautismo de mi abuelito. Sí. Ya no existe. Y sí, me dieron de plazo 8 días. Sí. Sí, para ir por el documento y me preguntaron dónde vivía él, que lo había registrado en ese tiempo. O sea, una serie de como para ellos guiarse de qué año fue y eso. Exactamente. Sí. ¿Y tú no sabías más o menos la fecha en que fue bautizado o la partida de matrimonio? Sí, porque mi mamá me había dado todo eso, esa información. ¿Y tú la diste? Sí. ¿Y te entregaron a los 8 días? Sí, a los 8 días, sí, pero o sea, me mandaron a otra catedral porque ya ahí no estaban esos documentos, sino en otra catedral. Perdón, ¿dónde fuiste a sacar los documentos? Ahí a la registraduría, aquí al lado del Palacio de Justicia. Sí, ¿y a dónde te mandaron? A la Catedral de la Granja, a la iglesia de la Granja. Allá fue que me lo... O sea que esa partida era de bautismo, ¿de qué? De bautismo, sí. ¿Tenía más de 50 años? Sí. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que en la capilla de la granja es donde se encuentra el archivo histórico o el archivo inactivo. Y por eso se demora un intervalo de tiempo. Pero viste que tú fuiste a buscarlo y te lo dieron enseguida, pero hay oficinas donde tú vas y se demoran para entregártelo, ¿sí o no? Ahora entiendo por qué hicieron eso. Claro. Porque no estaba en el archivo que veíamos ayer como archivo de gestión. No estaba en el archivo central o intermedio, sino en el archivo histórico. Sí. ¿Qué pasa? Cuando ya tenga más un promedio de 100 años, ese documento, 80 años o la edad promedio de las personas vivas aquí, 70 años, automáticamente ese archivo desaparece. ¿Vieron? Y por eso se demoran, pero hay oficinas donde tú vas a sacar un documento y saben que es actualizado y se demoran y no lo encuentran y lo primero que te dicen es,
tú hiciste la solicitud por escrito. No se acuerdan ni que lo recibieron. Bien. Otra función del archivo es la de ser un centro activo de información que permite relacionar los nuevos documentos con los ya archivados. Además, sirve como medio de consulta cuando se pretende indagar en las actuaciones del pasado. También el archivo sirve como elemento probatorio. Cuando decimos centro activo de información, si allí en la catedral no hubieran tenido otra sede de los archivos muertos, como dicen ellos vulgarmente, no, ya eso hace parte del archivo muerto, o sea, los archivos inactivos, o sea, los archivos que ya 20, 40, 50 años no lo solicitan, sino uno cada 20 años o uno al año. Entonces, eso sirve y son medios de consulta que si el señor hubiera tenido más de 80, 90 años de haber sido bautizado, allí tal vez no lo hubieran podido encontrar. Entonces, eso es una de las funciones clave de los archivos. Como elemento probatorio, lo que les decía ayer también, si yo fundé esta empresa con un préstamo del banco hace 40 años, viene la Contraloría, viene la DIAN, viene la Cámara de Comercio a verificar si es verdad que yo tengo, por qué mi capital se ha incrementado. De lo que van a decir, no, es que la gente envidiosa dijo que tú estabas lavando dinero. Yo les puedo probar que yo hice un préstamo en determinado banco y aquí están los papeles. Si están bien guardaditos de esos documentos, automáticamente te libras de muchas cosas. Entonces hay documentos que nosotros debemos guardar sagradamente, que pasan a la historia. Algo que me gustaría que ustedes lo copiaran o lo tengan en cuenta siempre. La misión de un archivo es el acceso oportuno a documentos debidamente organizados y conservados. No es tener un rumero de papel, como yo he ido a muchas dependencias, especialmente las del Estado, donde la secretaria ni se le ve la cara, a los juzgados, donde los secretarios no se les ve la cara, de esa cantidad de expedientes y ese desorden que amarran con pita. ¿Se han dado cuenta ellos, los que han ido a juzgados? Usan son pita. Entonces es un desorden. Eso no es un archivo. Eso es una acumulación de documentos. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar. Bien. Y si tú tienes organizado un archivo, ya sea el personal, yo tengo una carpeta por ejemplo, de mis hijos, donde tengo los registros civiles, donde tengo la partida de bautismo, donde tengo las calificaciones desde primer grado a 11º grado. Entonces, eso es lo que nosotros debemos guardar bien organizadito, una carpeta. A veces utilizamos una celuguía de la A a la Z donde lo tenemos y así sucesivamente. Y en la oficina, ni se diga. Bueno, de la clasificación no quería tomarlo, pero vamos a ver. Dice la finalidad de la clasificación. ¿Por qué debemos clasificar los documentos? Dice, el archivo carece de valor y utilidad cuando los documentos que contienen no pueden ser localizables con prontitud. Ah, no, es que yo tengo en esta oficina, como esta es la oficina es mía, yo sé que ahí meto todo, ahí meto factura, meto las cartas, meto las solicitudes, meto los plegables, meto los volantes, todo lo que me llega a la oficina lo meto. No, no es así. Debo clasificar la de las cartas, la de la factura, la de los plegables y así sucesivamente. Si cada individuo inventara sus propias reglas de archivo, oigan eso, solo sería útil para ellos. Por esto es necesario observar reglas fijas que permitan seleccionar y ordenar los títulos y poder archivar de manera adecuada todos los documentos. Nosotros en una empresa no podemos
venir y no, es que como yo soy Lupe, soy la secretaria más linda, más bella, yo voy a archivar es como yo quiero. No. Hay un manual de archivo y correspondencia, hay un manual de procedimiento que te indica cómo debe archivar, porque en determinado momento usted se va a ir de la empresa o no lo permita Dios, sufre un accidente y cualquiera de las compañeras que están con usted la va a reemplazar, saben dónde se encuentran los documentos, porque hay un manual de funciones. Entonces, eso es lo que debemos tener muy, pero muy en cuenta. Aquí retomamos lo de ayer con relación a los archivos. Dice que de acuerdo con el ciclo de evolución o el ciclo vital, el sistema archivístico se estructura. Ya lo dijimos en archivo de gestión, que es todos aquellos documentos que manipulamos permanentemente en el día a día en todas las oficinas y su finalidad es organizar, tratar y custodiar la documentación durante la fase activa, así como facilitar la información necesaria. El jefe te dice, no, mándamela, por favor, búscame el acta de la reunión del día que hicimos en agosto. Tú te vas a la carpeta de actas, como en esa oficina se trabajan muchas actas automáticamente mes de agosto y eso lo encuentras en cuestión de minutos, no te demoras 3 minutos y te organizas. El archivo intermedio o el archivo central recoge toda la documentación procedente de los archivos de gestión, lo que decíamos nosotros cuando pasa de gestión a intermedio o al central, que son los archivos, la transferencia primaria, porque el tiempo de duración en el archivo de gestión te indica que usted debe durar un tiempo determinado con ese documento en el archivo activo, pero como no estás, ya cumplió el ciclo, tú lo vuelves y lo copias y lo llevas al archivo inactivo. Debes levantar un acta para hacer entrega de eso y automáticamente pasa al archivo intermedio. La tabla de retención documental te va a decir qué tiempo de duración va a tener ese documento en el archivo intermedio. Del archivo intermedio pasa al archivo histórico. Entonces, dice que recoge toda la documentación que se conservará de manera permanente. La gran mayoría de documentos nunca llegan al archivo histórico, llegan al archivo central o al archivo intermedio. Entonces, esa es la clave y la razón de ser del ciclo vital de los documentos. Ese es el proceso a seguir, pero debemos tener en cuenta la tabla de retención documental. Yo les mandé la resolución por medio de la cual se establece la tabla de retención documental. Bien. Entonces, el archivo representa tanto los individuos, oigan, tanto los individuos como para las organizaciones la evidencia memorística de la conservación de documentos, ya sea físico o sean digitales, donde allí vas a encontrar tú las evidencias reales, lo más importante, lo que tú requieres, lo que es útil para el desempeño, para saber. Por ejemplo, un contador, los estados de pérdida y de ganancia, los balances mensuales, las reuniones trimestrales de estudios de factibilidad de compras, de ventas. Eso es algo importante y que lo requieren para que la empresa continúe adelante. Bien, dudas hasta aquí. ¿Quién tiene duditas?
¿Quién tiene dudas? Un momentico, dale, doble. Nena, pero si tú le das el link que te acabo de mandar, automáticamente puedes entrar, así yo estoy aquí en clase. Bien. ¿Quién tiene duda de lo visto? A ver, ¿nadie? Vamos a mirar acá los sistemas de archivo. Preguntas, necesito saber preguntas, dudas. Preguntas, Seguramente dudas. no hay, profe. ¿Todo está quedando claro? No hay Ahora ningún mismo. problema. Cualquier duda que tengan, no, valga la redundancia, no duden en preguntar. No hay pregunta tonta. Para eso estamos aquí. Dígame, Fabio. Todos los archivos, o sea, todos los documentos no llegan al archivo histórico ni al archivo intermedio. Hay documentos que al pasar el tiempo ya los destruyen, ¿cierto? Perfecto. Hay Solamente documentos. ciertos documentos los que van pasando o sea, van pasando en el ciclo al otro archivo y al otro archivo, ¿cierto? Perfecto. Te doy un ejemplo. A tu oficina llegan plegables, portafolio de servicio de cualquier empresa. Te llegan invitaciones, te llegan periódicos, te llegan revistas. Si todos esos documentos que yo he hecho mención llegan a tu oficina y para ti no son importantes, tú los puedes eliminar, ni siquiera entran al archivo de gestión. Ni siquiera entran en el archivo de gestión. O no, me interesan ahí, qué pena, para darle respuesta que lo recibí, lo guardas en el archivo, pero en determinado momento los eliminas. No pasan ni siquiera al archivo central. Para que tú sepas cuáles son los que pasan al archivo central, debemos manejar, y es lo que yo les vengo diciendo, que la mayoría de empresas no está manejando, es la tabla de retención documental. La tabla de retención documental te dice a ti que una factura de compraventa debe durar determinado tiempo en el archivo de gestión. Debe durar determinado tiempo en el archivo central y esa factura sí no pasa al histórico. Pero un acta, el acta de creación de la empresa, según la tabla de retención documental, por ejemplo, puede decir que en el de gestión dure 5 años, como les decía ayer, dure 10 años en el central, y como es el acta con la cual iniciamos esta empresa, automáticamente pasa al archivo histórico. Y allí es de carácter permanente. Nunca, nunca, nunca se va a eliminar, porque es de carácter permanente. Ahora sí. ¿Qué otra preguntita? Gracias. Bueno. Señor, y cuando los documentos hay que darle solución, o sea, que hay que esperar una respuesta o hay que darle un trámite a ese documento. Bueno, todo documento que llega a tus manos en una empresa es para brindarte una información. Si es dirigida a ti, usted por cortesía te están solicitando una información, tú debes mandarla en un término máximo de 72 horas. No es un documento que yo había solicitado una información y me llegó la información. Yo puedo agradecer a la persona telefónicamente que recibí la información y puedo archivar ese documento en el archivo de gestión. Debo mirar que como no es trascendental, la tabla de retención documental me puede decir que ese documento máximo puede durar 1 año en el archivo de gestión y se elimina. Al año yo elimino ese documento. ¿Queda clarito? Sí, Señor, profe, sí. Sí. una pregunta, profe. Siempre que se vaya a eliminar un documento, siempre se le tiene que hacer el acta. Sí, señora. Uno a todos.
Siempre que lo vayas a eliminar o que vayas a hacer la transferencia primaria del archivo de gestión al central o la transferencia secundaria del archivo central al histórico. Siempre se elabora un acta. Y en este momento, por ejemplo, nosotros tenemos la facilidad de escanearlo y botar el documento. Se escanea y se guarda digitalmente. Eso es lo que están haciendo muchas empresas en su página web, porque no es en el computador, no en el computador de la secretaria, se quemó el computador, se dañó el disco duro, no hubo oportunidad de rescatar nada de la información. Entonces, por eso es que las empresas tienen sus correos, tienen su página web y tienen su link para guardar toda la información. ¿Bien? Sí, señora, gracias. ¿Otra preguntita? Bien, vamos a mirar acá. ¿Cuáles son los sistemas de archivo y manejo de la correspondencia? Dice que primero es la archivonomía. Archivonomía es donde nosotros tenemos el procedimiento a seguir de leer, ordenar, clasificar, procesar y archivar. ¿Ya? Cuando me llega a mis manos ese documento, automáticamente yo tengo que leerlo, analizarlo y mirar. Ya lo leí, ya le di solución a ese documento, paso al segundo puesto, ciclo de vida de un documento. Yo debo buscar en la tabla de retención documental qué tiempo debe durar ese documento y automáticamente lo archivo. ¿Y qué es el manejo de la correspondencia? Cómo yo estoy organizando determinada carpeta para organizar la correspondencia. ¿Qué debo hacer? Debo mirar la clasificación de los sistemas de archivo. No es que aquí en la empresa se maneje el archivo cronológico, o sea, fecha, días. No es que lo manejamos geográfico, o sea, país, departamento, municipio, barrio, dirección. No, que lo manejamos alfabéticamente. Ah, cliente. Mis clientes son, entonces, miro las reglas para archivarlo y lo archivo en la carpeta que corresponde. Y yo eso también automáticamente, hay personas, hay secretarias muy cuidadosas que van guardando enseguida, tanto física como digitalmente, la información. Ese es el sistema de archivo que se maneja, sea físico en carpeta o si no digital en el computador. Entonces, ¿qué es la archivonomía? Dice, según el diccionario de la lengua española, la palabra archivonomía, de acuerdo con su etimología, proviene de la raíz latina archivum. Miren lo bonito que es eso. Disciplina que estudia los archivos en todos los aspectos. Algunas veces al archivar queda delegado a un segundo término. Lo que decía yo, hay empresas que, ay no, y hay personas que manejan documentos y no les gusta archivar diariamente. Profesional que se respete, secretaria que se respete, asistente administrativo, asistente de talento humano que manejan documentos diarios, deben archivar diario. O sencillamente los documentos se acumulan en el escritorio. Imagínense, lo que les decía yo, encontramos secretarias que no tienen espacio en el escritorio para poner un documento más. Entonces, esto es lo que ocasiona la pérdida de tiempo y demuestra la negligencia. Ahora con la tecnología, muchas secretarias se encargan, o todo el mundo, médicos, ingenieros, todo el mundo en este momento, llegas tú y ni siquiera se levantan la cara para mirarte porque están metidos en el WhatsApp, en el celular. Y la cantidad de documentos no les y dicen, no tengo tiempo. Persona eficiente, eficaz y efectiva organiza documentos diariamente, archiva y tiene su escritorio limpio. Cuando usted llega a una oficina, encuentre el escritorio limpio y esta persona sabe para qué está trabajando. Pero si encuentra ese rumero de carpeta, mi vida,
Si hay un desorden en el archivo, hay un desorden en la administración de esa empresa. Bien. ¿Cuál es la administración del documento? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer con los documentos? Lo primero que hacemos es planeación. ¿Por qué yo voy a hacer ese documento? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Cuál es el fin? ¿Dónde lo voy a llevar? Entonces, cuando yo me hago esas preguntas, nena, dale doble clic y yo te autorizo la entrada, mi amor, pero tú no le has dado doble clic. Entonces, yo debo planificar el documento. Si me toca, me corresponde hacerlo. Si no lo hago, sino que lo recibo, debo planificar qué voy a hacer con ese documento que acabo de llegar. ¿Qué información me está llegando o qué información me están solicitando? Para yo darle respuesta a ese documento. Entonces, cuando yo hago eso, estoy planeando. ¿Planear qué significa? Tenemos que resolver 5 incógnitas. ¿Qué, cómo, cuándo, por qué, para qué, de dónde? Entonces, cuando nosotros estamos planeando, eso es lo que hacemos, tanto del documento que elaboramos como del documento que recibimos. ¿Qué hacemos después? Hacemos el procedimiento con el documento. Si es para enviarlo digitalmente o si es para enviarlo físicamente, el cual al momento de recibirlo deben radicarse que lo recibió el señorito fulano de tal a tal hora. Algo importante que les voy a decir. Siempre que usted reciba un documento, primero léalo y después firma el recibido. Así sea un documento de su casa. Mire, cuando usted va a comprar un celular, nunca firme si no ha leído. Entonces, eso se debe planearse todo. Organización, ¿cómo yo después de haberle hecho procedimiento a ese documento, ya lo envié, ya lo recibí y ya seguí el procedimiento a seguir que puede enviar una información, debo organizar ese documento? Yo debo ordenar, clasificar y automáticamente archivar. Que yo no tengo, de pronto todavía no conozco a profundidad el manejo del manual de procedimiento ni la forma como se archiva en esta empresa, yo debo buscar el apoyo y la integración con los otros miembros, sean de la oficina o con aquella persona encargada de los archivos. Automáticamente yo debo archivarlo, debo radicarlo, registrarlo, que es la ejecución dentro del computador, o alguna gente lleva libros donde radican la correspondencia recibida, y cuando yo hago eso automáticamente yo lo puedo archivar y yo tengo un control sobre ese documento. Por favor, María, búscame la carta que enviamos solicitando la cotización del vehículo el mes pasado. Ya él te dio solicitud cotización vehículo, y ahí te dio el asunto del documento. Tú automáticamente te vas a la carpeta de cotización. Y está cotización enviada, cotizaciones recibidas, y automáticamente lo encuentras en cuestión de nada. Pero si nosotros no seguimos este procedimiento, va a ser imposible manejar los documentos. Para los documentos, para los archivos necesitamos equipo inmobiliario. Ya vimos que los documentos es el principal elemento para el archivo. Ya lo dijimos que no solamente es físico, es digital o en cualquier medio magnético, sonoro, audiovisual, fílmico y así sucesivamente. Los expedientes son documentos relacionados con un mismo asunto y contenido en un folder o carpeta membreteada. ¿A qué le podemos llamar nosotros expediente? No solamente he juzgado el expediente del asesino de Periquito Pérez. No. Cuando usted tiene una carpeta personal
y tiene todos los registros civiles, las partidas de bautismo, las notas de tus hijos, todo eso, todo trata sobre la información de tu familia. A eso se le puede llamar expediente. En una oficina, cuando tú recibes todas las facturas correspondientes al mes de octubre, a eso se le llama expediente. Expediente de la factura del mes de octubre. Cuando tú abres una carpeta para las cartas de conciliación, trabajas en un juzgado realizadas durante el mes de octubre, a eso se le llama expediente. Entonces a veces creemos que esa palabra solamente la utilizan los juzgados. No, cuando todos los documentos hacen parte de la misma información, se le llama expediente. El archivero, ya los hay de múltiples, los hay metálicos, los hay de madera, los hay verticales, los hay horizontales, los hay a manera de rombo. En este momento hay una cantidad de archiveros, las carpetas individualizadas, las cajas. Hay personas que no quieren ver tanto carpetas, sino que dentro de las cajas meten carpetas. Son cajas especialmente hechas para guardar documentos. Yo les sugiero a ustedes, si manejan documentos en casa, compren una caja de esos, que ese material con que vienen elaborados esa caja va en contra de la humedad, en contra de la polilla, en contra de los ratones y la cucaracha. Tienen unos químicos especiales para guardar documentos. Ya los disquetes y los discos compactos ya pasaron de moda, pero todavía hay gente que los utiliza. Los folders o carpetas, lo hay de muchas maneras. Hay muchísimas carpetas, hay folderama, hay folderes de gancho, folderes de clip, hay folderes plásticos, hay de cartón, hay metálico. Ahora en este momento hay una cantidad de folderes para guardar documentos o carpetas, de presión, los hay plástico, los hay de cartón, los hay de papel. Acuérdense del portafolio que manejamos allá en Censa, que tienen las hojas plastificadas, las hojas transparentes. Eso es un folder o una carpeta. Los portacarpetas, allí observan ustedes en la foto, es una carpeta que tiene unos ganchitos, que las hay de múltiples colores y automáticamente en esa carpeta no se archiva. Esos portacarpetas son solamente para meter en ellos otra carpeta. No se perfora ni se les mete documento. Ese es lo dice clarito, portacarpeta, para sostener los folderes celuguía, o sea, los cafecitos. Ellos traen marbete y se marcan con ellos. Entonces, esos portacarpetas. Mucha gente, y yo he notado, por ejemplo, en los colegios que te piden que una carpeta azul de gancho es ese portacarpeta. Pero en esa portacarpeta no se perfora ni se le mete gancho legajador. Esa carpeta es portacarpeta. Tienen que pedirle la portacarpeta y un folder o carpeta celuguía para que tú metas los documentos debidamente organizados. Las tarjetas guías las hay de múltiples colores, para tamaño carta, para tamaño oficio, para directorio. Hay tantas en este momento, separadores de toda índole, plástico, de cartulina, ¿cómo te digo? Con bordecitos dorados, en fin. Las etiquetas de las carpetas. ¿Cómo yo voy a marcar esa carpeta? La podemos hacer en el lomillo, la podemos hacer en la celuguía de la portacarpeta, lo podemos pegar en la parte de afuera de la carpeta, depende la extensión de los archivos que llevemos, podemos utilizar las etiquetas.
No, que solamente tengo esta caja para la caja. Entonces tú marcas la caja, etiquetas la caja, documentos, por ejemplo, facturas de enero a junio. Y allí están todas las facturas de enero a junio. Dime, mija. ¿Qué me decías? Bien. Los índices ya son como las pestañitas. Ustedes conocen las carpetas celuguías café que traen una pestañita plástica transparente. Sí, ¿Las han señora. visto? Bueno, en esa carpetica nosotros allí metemos un marbete, se llama marbete, donde le incrustamos el nombre de la carpeta. Las ubicamos, hay derecha, izquierda y de diferentes colores, y tú las ubicas con el objeto de encontrar las cosas más rápidas cuando trabajamos el archivo horizontal. Las cajas archivadoras son pequeñitas, más o menos así como se ve en la foto. Es de un cartón resistente, tiene un refuerzo metálico, tienen pestañas acrílicas y son para los que manejan poquitica información. Por ejemplo, la señorita que me dijo que tenía la oficina de fotocopias. ¿Quién fue? Dalis. ¿Quién es la que tiene una fotocopiadora? Yo Un sé. negocio. Bueno, ese tipo de herramienta de la caja archivadora te sirve a ti porque tú manejas poquitas cosas y vas organizando las carpetas. Desde ahí deben de estar desde la factura desde que tú, el contrato de arrendamiento, los meses de arrendamiento, en la carpeta donde está, si tú vives, te pagas arriendo, la carpeta de los servicios públicos, esa carpeta la subdivides con unos separadores y automáticamente colocas Veolia, Electricaribe, que ya no se llama Electricaribe, Surtigas, Parabólica, Claro, Movistar, Datel, lo que tú tengas, y los marcas y los organizas y vas poniendo mes por mes. Mira, a ti no hay quien te embolate ningún documento. Bien organizadito. Sí, así. ¿Cómo? Así es, o sea, no lo tengo así como usted lo especifica, pero sí tengo varias carpetas y cada carpeta tiene su función. Perfecto, así sí, es. Ya, yo me voy a la carpeta cuando es alguna factura de compra de algo y ya yo sé la de los servicios. Exactamente, pero no tú tienes la de los servicios aparte, la de compras aparte, la de ventas aparte. Perfecto. Sí. Las gavetas, lo que yo les decía, que son, como te digo, unas cajas de cartón. Cuando el negocio es pequeñito, utilizan cajas de cartón. Cuando no, son metálicas, son plásticas, son de acrílico, son de madera y son para los archivos verticales. Los hay para los tamaños carta, para los tamaños oficio. Estas gavetas las utilizamos más que todo para el archivo, sea de directorio personal o lo que pasa al archivo muerto, o sea, los documentos que no manejamos. El archivo vertical consta de 3 o 4 gavetas, que es el común, el que ustedes ven en las oficinas. Tiene un portamarbete que en la parte de afuera debe estar marcado, que debe indicar de qué carpeta, si es alfabético, por ejemplo, puede decir de la A a la J en la primera gaveta, en la segunda gaveta de la K a la W y así sucesivamente. Si no manejamos, sino un archivero, vertical, como que observas allí, ese tiene 2 gavetas. No, pero tiene 3 gavetas. Y es muy poquito los documentos que manejo. En la primera gaveta se ponen los documentos que manipulas diariamente o lo que nosotros conocemos como archivo de gestión. En el segundo colocamos los archivos intermedios.
lo que de vez en cuando. Y en el de abajo archivamos todo lo que tiene que ver con los archivos históricos. Esa es la función, no es que voy a meter aquí, arriba y abajo y ese es un desorden y meten el bolso y meten el desodorante y meten... No, no, no. Los archiveros tienen una función específica. El archivero lateral, que es el que muy común se observa en las oficinas, o sea, donde van las carpetas, las AZ en forma paradita, también se utiliza, ocupan poco espacio y pueden contener portacarpetas, depende, y siempre se enumeran y se les coloca asunto, y siempre van de izquierda a derecha, siempre de izquierda a derecha. Y el otro, que es lo que en este momento se está manejando, que es la computadora, que se considera un sistema para crear, revisar, corregir, imprimir y almacenar los escritos de una organización. Ese es ahora ¿cómo te digo? El PUM de los archiveros, de las carpetas y de todo. Pero ojo, si tú tienes un computador y no tienes organizado en carpeta, es como si no tuvieras nada. No te sirve de nada la tecnología si tienes un desorden de documentos allí metidos. Ya vimos acá el ciclo allá vimos el ciclo de vida de los documentos. Acá vemos el ciclo de vida de un documento. Primero, la creación. Lo elaboré o lo recibí. Ya hice el procedimiento a seguir, lo archivé. ¿Con qué objeto lo archivé? Porque lo requiero. Su función es la de conservar, su función es la de darme información, su función es la de proteger esa información porque la necesito y de utilizarla. Entonces, cuando yo hago este procedimiento, automáticamente yo estoy viendo el ciclo de vida de la utilización. La transferencia. Ya yo sé que la tabla de retención documental me dice qué tiempo de duración debe tener este documento en mi oficina. Si ya cumplió ese ciclo, tengo que hacer la transferencia, sea primaria, cuando pasa del archivo de gestión al archivo central, o la secundaria, del archivo central al archivo histórico. Ya les dije, hay documentos que no pasan al central, no sufren transferencia. ¿Qué sucede con esos documentos? Se eliminan. Hay documentos que pasan del central, del gestión al central, llegan al central, pero del central no pasan al histórico, se elimina. Automáticamente se elimina y ya ustedes saben que deben elaborar un acta para eliminar dichos documentos. Aquí vemos lo que es una correspondencia recibida. Ya ustedes saben que todo lo que llega a tus manos, que viene de lo externo, correspondencia enviada, todo lo que tú envías, sea en forma física o digital. Dentro de la correspondencia interna, tú manejas información de pronto de una dependencia a otra dependencia y yo debo saber cómo puedo yo guardar dichos documentos y cuál es la importancia de ellos para yo mantenerlos en la oficina. Aquí tienes un cuadro que puedes utilizar para registrar en el computador todos los documentos que te van llegando en el día a día. Número del documento. ¿Quién lo remite? Por ejemplo, Presidencia de la República. Lo remite el presidente. ¿Cómo se llama el presidente? Se me olvidó el nombre. Ahora dicen Duque. ¿Cómo se llama? A ver. Iván Duque. Exactamente. ¿Duque qué? Duque Márquez. Exactamente. Procedencia, Presidencia de la República. Destinatario, Centro de Sistemas de Antioquia. Asunto, derecho de petición. Anexo, tanto folio. Y allí miro las observaciones.
Este registro de correspondencia tú lo puedes llevar diariamente. Lo que va llegando enseguida, chiqui, chiqui, lo metes al computador, chiqui, chiqui, y tú no, mejor dicho, no se te pierde absolutamente nada. ¿Cuál es la trayectoria que tenemos de aquel documento que muchos utilizamos? La trayectoria de una carta. Llega, se recibe. Siempre que usted reciba en cualquier dependencia donde usted esté elaborando, o si usted es el jefe, la directora, usted debe leer, releer, y después es que va a colocar la firma, la fecha y la hora en que lo recibió. Porque muchas veces te puede llegar un derecho de petición que fue elaborado con fecha 31 de octubre y te lo vienen a entregar hoy 18 de noviembre. Y tú por andar de rápida o de rápido no lo miraste, automáticamente te estás, como decimos vulgarmente, embalando. Ya, no, usted todo documento debe leerlo y si de verdad es para usted. Apenas lo leas, tú lo metes a la bandeja de entrada, o sea, el procedimiento que yo voy a seguir. Si es importante, si es urgente, si ya yo lo terminé. Elaboro la respuesta, concluyo que ya debo guardarlo. Sea al archivo de gestión, a la carpeta exacta que me indica el manual de procedimiento. Si no hay manual de procedimiento, como decía la señorita que tiene el negocio, ya yo sé que lo de factura va en factura, lo de recibo va en recibo. Los archivos se clasifican, los sistemas de archivo, hay numérico, hay alfabético, hay geográfico, cronológico, asunto temático. Eso lo vamos a ir mirando en la tercera semana. Bien. Entonces, a ver, dudas que tengan hasta aquí. ¿Dudas, mis hijos, señoritos, señoritas? A mí me quedó completamente claro todo. Bien. ¿A quién más tiene alguna duda? ¿O quedó claro? El manual de procedimiento del archivista, o sea, eso lo tiene la empresa. Eso debe tenerlo la empresa. El manual de procedimiento debe haberlo elaborado la empresa, como el manual de archivo y correspondencia. En las entidades públicas está el manual de archivo y correspondencia y deben tener el manual de procedimiento. Me indica en qué lugar debo yo archivar dicho documento. El manual de archivo y correspondencia te indica cuál es el número del radicado que tú le vas a colocar al documento para archivarlo, de acuerdo con la tabla de retención documental. Te indica en qué carpeta debe ir. El manual de archivo y correspondencia. El manual de procedimiento te indica el paso a seguir en las funciones tuyas. Claro, sí. Bien. Necesito que me activen la cámara porque tengo que tomar una fotico como evidencia de la clase de hoy. Si son tan amables, por favor. Señoras, señoritas, ¿quién más? Cristina, Caterine, María. A ver, señor Osvaldo. María, aquí ya. No, no. María. Dígame. Bien. Les voy a solicitar algo. Esos documentos que yo les he ido anexando en Q10, los vamos a ir organizando digitalmente
en forma alfabética. Háganlo como ustedes crean, no se me van a adelantar, van a investigar y los van a organizar. Necesito de ustedes que me envíen a mi correo lupeprofe@hotmail, me envíen su hoja de vida. ¿Para qué requiero la hoja de vida? La requiero para trabajar con esa información los archivos, la clasificación de los archivos. ¿Oyeron? Allí tienen en el chat mi correo. Entonces, necesito que en el transcursito de esta semana me vayan enviando sus hojas de vida. Bien. Les voy a mandar otra información del SENA por foro para que la lean y comenten sobre el particular. Yo les voy a dar un punto preciso para que ustedes participen en el foro. ¿Oyeron? Ya la información que tenemos hoy, espero ahí se dieron cuenta que le mandé los artículos de la Constitución Política que habla específicamente de la forma de archivar en Colombia. Le mandé la resolución de la tabla de retención documental. También les envié las diapositivas que vimos en el día de hoy y otra información pertinente para que vayan teniendo. No les he querido llenar de información para que vayan leyendo y analizando lentamente. Bien, ¿qué tienen para decir de la clase de hoy? Cuéntenme. ¿Les gustó? ¿Estuvo interesante? ¿Qué faltó? ¿Qué dudas quedaron? Como todo procedimiento, hay que evaluarlos todos los días. A ver, cuéntenme. Quiero escucharlo. Me quedé solita. Bueno, profe, todo quedó claro. Aprendí los tipos de archivo, las funciones, el ciclo de evolución documental. Y ya me toca profundizar más, como usted dice, leyendo cada documento que usted ha enviado. Perfecto. Muy bien. ¿Quién más? Heidi iba a hablar. ¿Qué ibas a decir, Heidi? No, profe, sí, que me parece excelente este tema porque igual en la casa estamos archivando siempre documentos en el día a día. Entonces uno cuando va a buscar un documento no sabe ni dónde lo ha dejado exactamente. Entonces es importante como que tener en cuenta esto también y empezar desde la casa como que organizar, aprender. Así, cositas así. Me parece excelente. Gracias. Bien. Vayan aplicándolo de una vez para que todo se le vaya haciendo más fácil. El señor Osvaldo, ¿qué le pareció la clase de hoy que no estuvo en la de ayer? Bueno, señor, muy chévere, muy provechosa. Pero yo tengo una duda aquí. Sí. Porque usted estaba hablando de la tabla de retención documental. Retención documental. Correcto. Y en la resolución, aquí yo imprimí la resolución que usted envió al archivo. Hay un apartado donde dice que la tabla de retención documental y las tablas de valoración documental, o sea, esa es otra tabla diferente. No, la misma. Es la misma. Ah, perfecto. Sí, señor. Entonces, eso es de acuerdo a cada empresa. Cada empresa es libre de darle el tiempo prudencial a cada archivo, ¿cierto? No. O está establecido por ley. Es por ley la normatividad que exige que aquí en Colombia se maneje la tabla de retención documental en cualquier oficina. Y, por ejemplo, como tiene aproximadamente 8.000 documentos, ¿qué hace usted? Usted solamente va a sacar los códigos de los documentos que usted maneja. No, yo apenas tengo factura, tengo libranza, tengo cuentas de cobro, tengo cartas de cotización, cartas de envío, si es tu negocio de compraventa.
No, yo tengo son certificaciones de salud, de esto. Entonces uno busca en la lista de la tabla de retención y elabora el pequeño manual de funciones donde tú especificas claramente cuáles son los documentos que manejas y te indica allí este documento, por ejemplo, de certificación en gestión, en el archivo de gestión va a durar 2 años, 1 año, 3 años. Y Ok. la tabla te indica. Es que todo está hecho. Lo que pasa es que a veces por pereza nosotros lo que hacemos es acumular documentos. Y así hacemos en casa. Guardamos una cantidad de papel y después en el bolso. Guardamos una cantidad de papel y después no sabemos ni qué vamos a hacer con esos papeles. Y los botamos y después, anda, yo no debía votar esto. Entonces, la tabla de retención te indica a ti claramente eso. Claro, Bien. perfecto. Sí, señor. Muchas gracias. De nada. ¿Quién más? Bueno, mis hijos, como yo veo que todo ha quedado claro en el día de hoy, me resta decirles que... Dígame. Lo que pasa es que no escuché bien lo que usted dijo que había que organizar. Pues todos los documentos que se encuentran en Q10, los anexos que yo les he enviado, los van a ir organizando en una carpetica, en forma alfabética, como ustedes crean que se va organizando. El nombre lo tienen allí y el computador te los va a organizar enseguida. Lo que quiero es que los vayas metiendo en una carpetita. ¿Bien? Y que van a elaborar la hoja de vida y me la van a enviar a mi correo en el transcurso de esta semana. Que cuando yo tenga todas las hojas de vida de ustedes, yo se las envío a todos para que cada quien tenga las hojas de todos. Porque ahí con él vamos a trabajar, espero las direcciones claras, los teléfonos claros, los nombres y apellidos completicos como aparece en tu documento de identidad, que esa es una clave de la hoja de vida, que hay mucha gente que, ay, es que a mí no me gusta el del Rosario. Mi amor, entonces cambia la cédula. Pero tú eres Guadalupe del Rosario y tienes que colocar en tu hoja de vida Guadalupe del Rosario. Entonces, escribir tal como, ¿cómo me la vas a archivar? Con tu apellido. Algo importante. Al momento de archivar tu hoja de vida, ya sea en PDF o en Word, la vas a archivar Morelos, Sierra, Guadalupe del Rosario. Primero los apellidos y después los nombres. Oye, yo después les digo por qué. Señor, una consulta. Sí, señor. ¿La hoja de vida es un formato general o el formato único que se maneja? Tú me estás hablando del formato de personas natural. Ajá, sí. Sí. Puede ser ese o una ese. que uno hace en Word y normal. O la que hace en Word normalmente. No necesariamente necesito foto, nada. Pero okay. Sí la información detallada tuya de dirección y eso, porque con esas hojas de vida yo trabajo el archivo cronológico por los años, el archivo geográfico por donde vive y así sucesivamente. Bien. Ok, perfecto. Bueno. Bueno, mis hijos, solamente me resta decirles que se cuiden mucho, que Dios los bendiga, que descansen y ánimo para adelante, que este curso te va a servir a ti de mucho. Muchas bendiciones y cuídense mucho. Amén, profe, hasta mañana. Hasta mañana. Profe, hasta mañana igualmente. Si ustedes conocen